SpaceX es una de las empresas más valiosas del mundo, solo un poquito menos valiosa a nivel privado en las empresas que todavía no han salido a la bolsa, por debajo de ByteDance, que es la empresa dueña de TikTok. ¿Por qué? Porque recientemente lanzaron Starship. Starship es la nave espacial más grande y poderosa del planeta Tierra y después de varias pruebas, al fin lograron despegar, tener un vuelo orbital exitoso, pero lo más importante es que después de este vuelo orbital espectacular, lograron recapturar el booster, el cohete que eleva la nave espacial más grande creada en la historia hasta la órbita. Esto es un logro brutal. Este cohete se llama Super Heavy y para que se hagan una idea, todo el cohete Super Heavy y Starship tiene 2 veces el poder del Saturn V o Saturno V, que fue el cohete que llevó a la humanidad a la Luna. La humanidad llegó a la Luna a un 1% del costo. Entonces, cuando la gente dice, ay, pues si fuimos, ¿por qué no volvimos? Primero, porque tú nunca has leído un libro. Y segundo, porque sí que podemos. Ahora tenemos un cohete que tiene el doble del poder del cohete con el que llegamos a la Luna a 1% del costo. ¿Cómo logran ese 1% del costo? Haciendo las cosas más locas del mundo. Starship es en esencia un edificio al que lanzan a la órbita y luego el edificio vuelve, enciende una vez más la llama del cohete y es capturado por una estructura que son básicamente como dos palitos chinos. De hecho, así internamente los llama SpaceX, los chopsticks. Esto permite que el cohete sea reutilizable y hace que el costo sea dramáticamente menor y eleva de una manera exponencial el acceso a órbita. Es una innovación espectacular y realmente increíble. Esto es como lanzar un edificio al espacio y que al regresar parquee de forma paralela. Para que se hagan una idea, la Estación Espacial Internacional, uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad en el espacio, está ahora mismo allá arriba, en órbita alrededor de la Tierra, y requirió 40 cohetes construirla, 40 lanzamientos. Con Starship solamente requeriría 3 Starships y podrían ser 2 si uno de los Starships se rehúsa como una de las bases estructurales del cohete. Esto es lo que ha hecho que la evaluación de SpaceX se dispare, curiosamente, a la órbita. Y hay que tener en mente que no es solamente el cohete, es la fábrica. Recientemente Jeff Bezos hablaba en un podcast de la complejidad de competir contra SpaceX y en general la complejidad de hacer una empresa espacial. Recuerden que Jeff Bezos tiene el competidor de SpaceX que se llama Blue Origin. Blue Origin está desarrollando una serie de cohetes para competir y tener acceso al espacio también. Mientras nosotros vemos todo esto que está pasando, SpaceX está constantemente construyendo nuevas Starships. Ya tienen alrededor de 6 Starships casi construidas y 4 más en proceso de construcción y múltiples de los boosters de los cohetes que se llaman Super Heavy en el proceso de construcción. Lo que hace SpaceX no es solamente su tecnología de cohetes y su tecnología de recaptura y reuso a través del aterrizaje, sino también la constante producción, la fábrica. La fábrica es lo que hace posible que SpaceX sea lo que es. Lo otro increíble es cómo SpaceX ha revolucionado de una manera impresionante el acceso a la órbita privado. Antes de SpaceX, todos los lanzamientos a la órbita, que es lo que ustedes ven acá, dependían de gobiernos. Ustedes ven acá en rojo a Rusia, que en la época era la Unión Soviética, y cómo lanzaba y lanzaba y lanzaba cohetes, junto con Estados Unidos, aquí de color azul. Luego fueron entrando otros países lentamente. Ustedes ven en amarillo como, por ejemplo, China empezó a lanzar, y China en este momento es el segundo país del mundo que lanza más cohetes. Pero si SpaceX no existiera, China sería el primer país del mundo, porque la gran mayoría de lanzamientos de Estados Unidos no son realmente Estados Unidos como gobierno, sino SpaceX. Acá ustedes ven qué cohetes han sido lanzados en el año 2024. El cohete más común lanzado es el Falcon de SpaceX, seguido del cohete Long March de China. Y cuando uno ve desde qué lugar del mundo fue lanzado a los cohetes, ustedes ven que Estados Unidos gana bastante y el segundo lugar más popular para lanzar cohetes es China. Me sorprendió viendo este gráfico que el tercer lugar es Nueva Zelanda, porque ellos lanzan los cohetes Electron. Y de nuevo, todo esto es posible por su capacidad de aterrizaje. En el año 2013, ninguno de los cohetes aterrizaba y esto era risible. E imaginar, en el 2014, 67% de los cohetes empezaron a aterrizar, en el 2015 la mitad, 2016 el 62%, en el 2017 por primera vez el 100% aterrizaron, en el 2028 algunos, 2019, 2020 el 92%, 2021 el 97%, y desde entonces no solamente todos los cohetes aterrizan a la perfección sin perder ninguno de los boosters, sino que además ha ido creciendo de manera exponencial la cantidad de cohetes que se lanzan.
Y en lanzamientos al espacio, el año pasado, SpaceX lanzó 96 cohetes a la órbita. La segunda organización que más cohetes lanzó a la órbita fue CASC, que es una especie de combinación entre Boeing y la NASA de China, con 48 lanzamientos, seguido muy de lejos de Roscosmos de Rusia, con 10 lanzamientos. Y Starship es inmensa. Ustedes ven acá una comparación de Starship de SpaceX junto con el Saturn V, ahí a la izquierda, que es el cohete con el que llegamos a la Luna, y aquí el transbordador espacial, el Shuttle, que por tanto tiempo fue el primer vehículo espacial que podía ser técnicamente reusable. Y la ambición de Starship va mucho más allá de simplemente ser reusable. Ellos están pensando en tener estaciones de carga de gasolina en órbita para que los cohetes no tengan que regresar a las atmósferas, sea la atmósfera marciana o la atmósfera terrícola o eventualmente en la órbita lunar de la Luna, sino que en la misma órbita puedan reusarse para estar haciendo misiones constantes de ida y vuelta a los diferentes cuerpos estelares de nuestro sistema solar. Todo esto es gracias, en la mayor cantidad de parte, a la persona que realmente dirige SpaceX, que es Gwynne Shotwell. Gwynne Shotwell, en su cargo oficial, es la Chief Operating Officer de SpaceX. Cuando le preguntaron al administrador actual de la NASA si le preocupaba la forma en la que Elon se estaba comportando, el administrador dijo, no me preocupa tanto porque Elon tiene un presidente que a quien le permite ejecutar y administrar la compañía. Y esa presidenta es Gwynne Shotwell. Gwynne Shotwell es una ejecutiva espectacular de la industria aeroespacial que lleva desde 1988, 36 años, en la industria aeroespacial, trabajando en varias compañías antes de dedicarse desde el primer día de operación a SpaceX. Es Gwynne Shotwell la persona que tiene la idea de que SpaceX no solamente debería ser una empresa que haga exploración técnica y de ingeniería a nivel aeroespacial, sino que debería tener un modelo de negocio. Es quien cierra el negocio con la NASA para que SpaceX tenga una oportunidad de hacer refueling, de reproveer y abastecer la Estación Espacial Internacional. Y si no fuera por ese deal, no solamente SpaceX no existiría, sino que la exploración humana estaría en peligro, porque antes de que la cápsula Dragón fuera una posibilidad, Estados Unidos estaba sin ningún tipo de vehículo para acceder a la órbita y dependiendo de Roscosmos de Rusia y de la cápsula Soyuz. Además de ello, el foco no solamente ha sido en crear negocio, sino también en bajar el costo de lanzamiento por kilogramo. La razón por la que de repente empresas privadas son capaces de lanzar un satélite al espacio es porque desde 1960 hasta el día de hoy, la caída del costo de acceso a la órbita también ha sido exponencial. Y la razón por la cual el costo a la órbita bajó, o sea, cuánta plata cuesta poner un kilogramo en la órbita alrededor del planeta Tierra, es principalmente porque existe el cohete Falcon y el Falcon Heavy. Y ahora con Starship el costo va a ser mucho, mucho menor. Lo que abre una posibilidad inmensa para todos nosotros de básicamente revolucionar el acceso al espacio y de crear el tipo de industrias increíbles que siempre hemos querido imaginar desde una perspectiva de ciencia ficción. Pero cuando uno piensa en esto, uno empieza a pensar en un problema. Hay hoy en día 11.300 satélites en órbita, entre satélites activos y satélites que no funcionan. Y una imagen que uno constantemente se pone en la cabeza es esta foto. Ustedes probablemente la han visto, esos son los satélites en la órbita. Entonces uno empieza a preocuparse de la basura espacial, ¿cierto? Y eso es un problema. La basura espacial no es un problema. Vengan, les explico. Esto de acá es el tamaño de un satélite Starlink, los que proveen de Internet, que son de SpaceX, comparado con el tamaño de una persona y con el típico cubo satélite normalito. Hay satélites más grandes, satélites más pequeños, pero para efectos prácticos de que ustedes se imaginen realmente cuántos satélites hay arriba en la órbita, imaginemos que un satélite Starlink es del tamaño, o que todos los satélites son del tamaño de un camión. Y imaginemos que son cubos. Son del tamaño de un camión y son un cubo. Los camiones tienen más o menos 22 metros de largo. Vamos a imaginar que todos los satélites son de 22 por 22. Y son 11.300 satélites, ¿cierto? Entonces, 22 cubos. No, cubos de 22 por 22. 11.000 de esos cabrían más o menos en una fila de 105 por 105 en una superficie plana. Entonces requeriríamos 105 por 105 camiones para ubicar nuestros 11.000 camiones. Eso requeriría más o menos 2.300 kilómetros en cada uno de los ejes. 2.300 kilómetros es más o menos esta superficie que está en este cuadrito negro del planeta Tierra. Estos son todos los satélites que hay. Todos. Si estuvieran empacados, estos serían todos.
Si yo los separara un poquito, pues ya les empezaría a no verlos y si los distribuyera de una manera equitativa alrededor del planeta Tierra, pues no vería ninguno. Realmente hay mucho espacio y no estamos en ningún problema como el de la película Gravity, donde un satélite se rompe y eso rompe otro. Si nosotros viéramos desde la órbita cuánto espacio ocuparían todos los satélites, asumiendo que son de 22 por 22, hay muchos más chiquitos, sería más o menos así. Y esto ni siquiera es un problema porque estamos asumiendo el espacio que hay dentro del planeta Tierra. La órbita es un círculo aún más grande que el círculo del planeta Tierra. Entonces es aún mucho, mucho más espacio. Sumado a ello, no solamente es la órbita baja, también está la órbita intermedia y la órbita geoestacionaria, donde están los satélites, porque hay mucho espacio en el espacio. Pero eso no significa que no haya un problema de basura espacial. Estos objetos no están quietos. Cuando están en la órbita baja, los objetos están volando a altísima velocidad. Y esto genera dos cosas. Uno, que si uno choca al otro, eso puede generar un efecto de reacción en cadena. Esto se llama el síndrome de Kessler. Pero el otro problema, que es mucho más grande, es que como están volando todo el tiempo y reflejando la luz del Sol o de otros cuerpos celestes como la Luna, en ocasiones en las fotografías del espacio, tanto fotografías artísticas como fotografías científicas, los satélites se están atravesando. Y esto está haciendo que sea un lío. El otro lío es que 11.300 satélites hay en la órbita, ¿no? De esos 4.500 son de Starlink. El 40% de ellos es un montón. Cuando nos ponemos a ver, más o menos desde el año 2020, todos los lanzamientos de satélites en la última década, de repente la gran mayoría son Starlink. Esto es impresionante porque eso es algo que solamente SpaceX puede hacer. Crear una industria completa de internet satelital de ultra alta velocidad que ha sido tan importante que incluso ha revolucionado la guerra en Ucrania, el acceso a internet en los barcos, internet en los aviones y el acceso a la web en los lugares más recónditos del planeta. Pero se vuelve un problema de monopolio porque solo SpaceX tiene un cohete que es capaz de hacer esto. ¿Y quién los va a detener? Es el espacio. El espacio no es de nadie. Y no hay competidores realmente. Ustedes vieron este año cómo el proyecto carísimo y fracasado de Boeing, llamado Starliner, no funcionó. Llevaron a 2 astronautas a la estación espacial, tuvieron problemas y les tocó devolver el Starliner vacío. Y allá arriba siguen los astronautas comiendo helado espacial deshidratado. De resto, es difícil, es muy complicado. Pero es muy complicado porque mientras todo esto pasa, ellos no paran de triunfar. SpaceX no para de crear cohete tras cohete tras cohete tras cohete que es más grande, que es más barato y que es más efectivo. Sí vienen competidores. Blue Origin, como les mencioné hace un rato, está en proceso de crear los New Glenns. Los New Glenns son cohetes del tamaño del Saturn V, que también son reusables, que también aterrizan y que también pueden abaratar el costo a la órbita, a la subórbita y aumentar nuestra capacidad de exploración espacial. Y por supuesto que hay proyectos militares. Este es el X-37B, irónicamente de Boeing, que es un objeto no tripulado, se parece un poquito al transbordador espacial, pero tiene una característica muy única, y es que es un objeto que es capaz de acercarse a la atmósfera cuando está en la órbita, se pega al borde de la atmósfera como si la estuviera surfeando, y usando esas aletas que tiene, logra cambiar de órbita solamente con movimientos mecánicos, sin el uso de ningún tipo de propulsor, simplemente usando esos movimientos mecánicos y el borde de la atmósfera. Y ese cambio de órbita le permite operar, maniobrar y estar en cualquier otro lugar del mundo, casi que invisible al radar, muy difícil de detectar y derribar y como una poderosa herramienta militar. Así que la innovación sigue ocurriendo, pero pocas innovaciones tan increíbles como Starship. Starship realmente es un edificio volador, es una inmensa cantidad de toneladas de capacidad que se pueden llevar a la órbita para imaginar un futuro increíble. Un futuro que ya está ocurriendo. Esta misma semana lanzamos una nave espacial hacia Europa, una de las lunas de Júpiter donde creemos que podría haber vida. Este objeto, que está a bordo de un Falcon Heavy, fue lanzado, ya se lanzó, ya está en el espacio. Este objeto va para allá y su objetivo es analizar la atmósfera y la composición química de Europa, la luna de Júpiter, para ver si es posible que la vida exista allá y si tenemos unos primeros indicios de vida. Y en cualquier otro día, esta sería la noticia espacial más importante y estaría dominando básicamente todos los diarios, pero en esta época, pues nadie está hablando de Clipper de Europa, porque
todo el mundo está hablando de Starship? Claro, porque en nuestro imaginario todos nosotros nos imaginamos, queremos que haya una colonia en Marte. Queremos que se cumpla este sueño de ciencia ficción de que es completamente posible vivir en otros lugares del universo. Y probablemente es posible. Pero si me preguntan a mí, la colonia marciana es de lo que menos me emociona con respecto a Starship. Sí se va a poder. Yo creo que con el éxito de Starship va a ser mucho más fácil, relativamente fácil, el lanzamiento de grandes cantidades de materiales que aceleren nuestro entendimiento y nuestro aprendizaje para explorar otros cuerpos celestes en nuestro sistema solar, lo cual es súper importante. Pero Marte es un desierto de manera efectiva. De pronto encontramos evidencia de vida y eso cambiaría como la composición de lo que consideramos la humanidad, seguro cambiaría religiones y otras cosas, pero lo que hay en Marte no es tan interesante como lo que hay en el resto del sistema solar. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Axiom, que ya está preparando una estación espacial comercial. Y Starship, abaratando el acceso a órbita, hace posible la inversión privada en iniciativas como esta. Imagínense poder ir de vacaciones a la órbita. Pero más importante que ir de vacaciones a la órbita, imaginen todo lo que vamos a descubrir. Hay drogas que se comportan diferente en microgravedad. Hay materiales que reaccionan diferente en microgravedad. Hay reacciones químicas que son distintas. El descubrimiento de nuevas técnicas de manufactura, de nuevas medicinas, de toda una nueva categoría de exploración humana. Tengan en mente también que entre más barata es la órbita, más fácil es para el resto de la humanidad entender lo frágil que es nuestro planeta y cuidarlo de una manera más efectiva. Este año, SpaceX tuvo esta misión en la que por primera vez una persona que pagó de su propio bolsillo tuvo un EVA, Extravehicular Activity, que es como le llaman los astronautas, a ponerse un traje espacial y salir al espacio, a ver cómo es la cosa. Este año lanzamos una misión de la NASA, donde por primera vez tenemos un satélite que mide de manera hiperprecisa la emisión de gases que generan efecto invernadero. Porque lo más importante que nosotros hacemos en la exploración espacial es crear un escudo protector alrededor de la Tierra. Todos nuestros instrumentos científicos y toda nuestra exploración están diseñadas alrededor no solamente de encontrar vida, sino de proteger la vida que tenemos. De otra manera sería imposible. El primer paso para solucionar el calentamiento global y para proteger la atmósfera terráquea y la vida en la Tierra es explorar el espacio y tener un dominio completo sobre lo que podemos hacer. Y por supuesto está el cinturón de asteroides, The Belt. El cinturón de asteroides es básicamente dinero gratis. Allá afuera, entre la Tierra y Júpiter, hay asteroides que están hechos de oro. Hay asteroides que están llenos de hidrocarburos. Todos los materiales que necesitamos, todos los metales raros, todo lo que tenemos que extraer, no lo tenemos que extraer haciendo un hueco en el planeta Tierra cuando podemos mandar una nave espacial, agarrar uno de esos asteroides, derretirlo y obtener tantos materiales como necesitemos para el futuro de nuestra civilización. Y eso es probablemente lo que más me emociona de lo que viene de Starship. Esto es una simplificación inmensa del problema del acceso a materiales que hace el futuro de nuestra civilización brillante e increíble, que hace que cada vez sea más fácil crear, construir y distribuir esas mejoras de calidad de vida entre la humanidad. No importa lo cínico que ustedes sean, es innegable que en los últimos 100 años la vida de la persona promedio más pobre del mundo es mejor que la vida de la persona rica, más rica, bueno, está bien, quizás hace 100 años no, pero hace 150 años sí. Incluso en los últimos 20 años o en los últimos 50 años nuestra calidad de vida ha aumentado montones. Y si no es porque pues la gente no lee libros. Pero hace 50 años no teníamos la calidad de antibióticos que teníamos, el control sobre ciertos cánceres que teníamos, la distribución de cultura y de gastronomía que teníamos y por supuesto la conectividad. Esto es como ver el inicio de Internet. Antes Internet era algo a lo que accedíamos en un monitor gigantesco que no sabíamos si nos iba a dañar los ojos y que sin duda nos iba a destruir la espalda. Y hoy en día, Internet es un derecho humano, una necesidad fundamental que a través de nuestros teléfonos y de nuestras computadoras accedemos en todo el mundo para todo tipo de personas. En todas las generaciones, desde la más joven hasta la más vieja, Internet es el mecanismo a través del cual nos volvemos ciudadanos de primera clase en cualquier lugar del mundo. Starship da la probabilidad de hacer lo que pasó con Internet en el espacio. Starship es la primera vez que podemos pensar
va a ser posible crear hábitats masivos fuera de nuestra atmósfera. Va a ser posible que haya una versión de la humanidad que no crezca dentro de un G, dentro de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad de oxígeno y nitrógeno que tiene nuestra atmósfera, sino que crezcan en una estación, que crezcan en medio de un viaje y que probablemente nos permita por primera vez construir el tipo de vehículos que hagan que un siglo en el futuro estemos explorando una estrella que no es el Sol. Y todo eso arranca haciendo que un edificio sea enviado a la órbita, devolviéndolo, creando los algoritmos que le dan la vuelta, que analizan el movimiento interno del líquido que es el combustible que usa y arrancándolo para calcular con matemática hiper precisa a medida que se acerca a una torre con 2 palitos que la cantidad de momentum que tiene versus la posición de los palitos sea exactamente igual a 0 en el momento en el que cierran y creando el milagro de la exploración espacial. Por eso es que Starship va a cambiar todo.